primera instancia, de verdad, un saludo muy cordial y un reconocimiento a los promotores de este referendo, principalmente a su directora, a quien ha liderado todo este proceso, a la doctora Gilma, porque no me cabe la menor duda que esta es una de las pocas formas de las cuales nuestra democracia colombiana hoy goza para construir sociedad civil. No hay otra forma. La única manera de crear verdaderos ciudadanos es a través de la participación y del debate público. Debo confesar que respecto a este tema tengo bastantes dudas, sobre todo de formación ideológica. Quienes hemos bebido en las fuentes de esa filosofía liberal, de ese humanismo clásico o posmoderno, pues obviamente la cadena perpetua reviste un problema no de poca monta. Sin embargo, esa misma formación me da la posibilidad de tener, doctor García, como usted muy bien lo expresaba en la anterior sesión, de tener que ponderar entre dos derechos igualmente importantes: el derecho de participación y la posibilidad de una cadena perpetua aplicada como pena, porque es importante al inicio expresar que lo que vamos a aprobar no es la cadena perpetua. Lo que vamos a aprobar es si se convoca al pueblo colombiano para que discuta públicamente si quiere o no quiere esta pena. Y es en ese momento en donde todos y cada uno de nosotros, en la plaza pública, en los medios de comunicación, a través de las redes sociales, deberá entonces expresar su opinión. He dividido mis pequeñas consideraciones en tres partes: una histórica, otra del derecho comparado y finalmente filosófica. Cuando el ser humano inició a preguntarse por el conocimiento, empezó a creer que él se encontraba en los elementos que la naturaleza le brindaba. Y entonces creyó que el conocimiento se encontraba en el aire, en el agua, en el fuego, en todo eso que su entorno le daba, le proponía y del cual él no podía dar otra explicación. Posteriormente, en la Edad Medieval, entonces el conocimiento vino de Dios. Se empezó a explicar cualquier fuente de sabiduría a través de una iluminación metafísica, cosmogónica, que era la que explicaba todo lo que alrededor acontecía. Posteriormente, en la época de la Ilustración, entonces fue la razón la fuente del conocimiento. Pienso, luego existo, decía un gran filósofo. Esa premisa, ese silogismo cartesiano fue lo que en esa modernidad tuvo la posibilidad de explicar todo cuanto acaecía. Y ese racionalismo, como bien nos lo recordara el doctor García, dio como producto dos guerras mundiales y la europeización de todo el conocimiento. Y entonces fue ese concepto democrático, ese concepto liberal del derecho penal, el que en determinado momento pues permeó toda nuestra ámbito jurídico y legal. El derecho decimonónico, en donde dura lex sed lex, dura es la ley pero es la ley, y en donde los únicos que tenían la verdad guardada y sabida eran los parlamentarios, sistema que fue creación de esa gran civilización, la civilización inglesa. Por eso tuvo que surgir otro tipo de conocimiento que estuviera por fuera de la ley, un tipo de conocimiento que se concreta sustancialmente en lo que hoy muchos tratadistas denominan el neoconstitucionalismo
y en donde los principios y valores están por encima de cualquier consideración legal, es decir, en donde la moral cívica, en nuestro caso tal y como la concebimos, es mucho más importante que la ley. Y esa moral cívica, en la mayoría de los casos, se encuentra por fuera del Congreso. Fue entonces ese pensamiento posmoderno el que trajo varios conceptos importantes, como la tolerancia, la alteridad, la otredad, como decía Derrida, hay que deconstruir para construir, y entonces planteó que el conocimiento podía estar por fuera inclusive de la razón, y que el conocimiento jurídico podía estar por fuera, y la justicia sobre todo como un valor fundamental, por fuera de la ley. Pero fueron esos atenienses de la época de Pericles los que empezaron a hablar del referendo. Eso no es nada nuevo, eso no nos lo inventamos con la modernidad. Desde la época de Grecia o desde la época de Roma, los antiguos plebiscitos romanos ya empezaban a darle al ciudadano la preponderancia y la importancia que él merecía. Pero no solo eso, Rousseau, cuando cambia la teoría de la soberanía nacional y dice la soberanía no se encuentra en un ente abstracto, un ente que no es aprehensible para el ciudadano, sino que la ciudadanía se encuentra en todos y cada uno de nosotros, pues lo que hizo con ese concepto de la soberanía popular fue precisamente destacar la democracia participativa. Pero el gran positivista de todos los tiempos, Kelsen, expresaba que el referendo era importante para la democracia representativa y que era un elemento de la democracia pluralista. Kelsen en determinado momento entonces también tomaba y hacía suyas las palabras de todo ese pensamiento democrático de Rousseau. Entre otras cosas, nuestra Constitución trae el voto como un deber y como un derecho, precisamente vinculando esas dos teorías, la de Rousseau y la de Montesquieu. Por eso no es una discusión banal o una discusión rápida el hecho de la obligatoriedad del voto. Ahí sí que estaríamos quebrándole la columna vertebral a nuestra Constitución. Posteriormente podríamos traer o con anterioridad casos como el de la Constitución de Weimar de 1919, establecía los referendos, establece los referendos, o la Constitución de Massachusetts de 1779. Esa Constitución fue puesta en consideración del pueblo y a partir de ahí todas las constituciones federales norteamericanas hicieron suya la práctica del referendo. Fíjense ustedes entonces que la institución del referendo pertenece a todo el pensamiento constitucional moderno y contemporáneo y antiguo, y pertenece a él porque es apenas obvio que nosotros como constituyentes derivados debamos ceder ante una petición del constituyente primario, y la petición que nos hace no es minúscula. 2.500.000 personas firmaron la solicitud, el ruego para que los dejaran expresarse. 1.800.000 personas, que corresponde a ese mismo número de firmas, igualmente solicitan y ruegan que el constituyente derivado pueda en determinado momento darle la oportunidad para que ellos se expresen. Y en la dogmática del referendo siempre se discute en todas las sociedades lo mismo. Es que el pueblo es ignorante para poder manifestarse respecto a un tema tan complejo. Más adelante miraremos en el derecho comparado cómo otras sociedades consultan hasta las cosas menos increíbles, sociedades
tienen un entorno político muy parecido